Fernando. Bueno, la situación está muy complicada. Ayer el presidente del Consejo de Ministros personalmente acudió a la sede de Pluspetrol para entregar el oficio mediante el cual se solicita ya el inicio de este proceso de renegociación del contrato de explotación y exploración del gas de Camisea justamente con la entidad respectiva, Pluspetrol. Vamos a iniciar ampliación de noticias con el economista Gonzalo Tamayo. Él ha sido justamente ministro de Energía y Minas y es socio de Macrocónsul. ¿Cómo está, señor Tamayo? Tenga usted muy buenos días. Gracias por atendernos. Carlos, Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Bueno, quería empezar, antes de ir al tema de fondo, hablar de esta situación que, como les comentaba, se presentó ayer. Le corresponde, usted en su calidad de exministro de Energía y Minas, le corresponde al Premier iniciar este proceso de renegociación. El oficio, ojo, no está firmado por el ministro de Energía y Minas. Entonces, eso ha llamado la atención el día de ayer. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir aquí? Y si lo de ayer le sorprendió o no. A ver, Fernando, yo creo que tenemos que distinguir varios planos. Uno de ellos es el que tú mencionas, probablemente es más un hecho político de querer primero iniciar este proceso con un tuit de una manera sorpresiva y amenazante, y luego con una entrega presencial. Digamos, eso puede ser para las cámaras y para el manejo político. Luego hay una discusión, por supuesto, de naturaleza legal, donde Perú Petro es el contratante por el lado del Estado, es el representante del Estado, pero creo que por el otro lado hay temas económicos y de la economía y de la política energética que son bastante relevantes. Entonces yo diferenciaría esos tres planos. Así es, señor Tamayo, buenos días. Fernando Carvalho lo saluda. Antes de entrar a los temas de fondo, yo quisiera comprender algo sobre el procedimiento. Ya usted ha hecho notar que esta costumbre de iniciar procesos complejos vía tweet es un poquito rara, ¿no? Pero hay fuera de eso una carta a la que hemos tenido noticia que ha sido entregada al representante de Pluspetrol. Es una empresa de 5 que forman un consorcio. Explíqueme por qué es que el señor primer ministro escoge a una empresa de las 5 y, en segundo lugar, si es normal que el Estado, a través del jefe del Poder Ejecutivo, haga este trámite, porque el contrato tengo entendido que ha sido firmado con Petroperú y estamos aquí obviando a las instituciones. Fernando, una corrección. Ha sido firmado por Perú Petro en representación del Estado peruano. Ya. ¿Y no, Perú Petro en este caso participa? Bueno, no lo hemos visto en esas decisiones. Perú Petro es quien firma los contratos por instrucción de los ministros y de acuerdo a la legislación. Entonces, esa es, digamos, la entidad oficial del Estado peruano, que es la contraparte de todos los operadores petroleros. No solamente Camisea, no solamente Pluspetrol. Es como decir, el Estado peruano ha organizado a una agencia especializada, la Perú Petro, que es la institución que se relaciona con las empresas petroleras y, por lo tanto, firma los contratos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un tema legal importante, porque la contraparte es Perú Petro. Segundo tema, Fernando, en la legislación de hidrocarburos, y esto es en general para todos los operadores, para todos los contratos, hay una cosa que se llama el operador del lote. A veces hay operaciones petroleras que tienen un solo socio, y ese es el operador. Hay otras que tienen varios socios y uno de ellos es el operador. En este caso, Pluspetrol es el operador, pero hay varios socios. Creo que son 6 o 7 socios. 5. Sí, de acuerdo. O sea, ¿es normal que sea el jefe del Ejecutivo, el señor Bellido, que se haya dirigido directamente a Pluspetrol? A ver, Fernando, yo te diría, incluso hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Según la Constitución, el primer ministro es el vocero de las políticas del gobierno. El ministro de Justicia, en un intento de control de daños, y después también el ministro de Salud, y posteriormente, por supuesto, el ministro de Energía y Minas, sobre todo el de Justicia, ha indicado que no ha habido un acuerdo de Consejo de Ministros para una decisión tan trascendental como esta, ¿no? Entonces siempre surge la pregunta si esto responde a una iniciativa particular de algún ministro, es una política compartida, no solo en la forma, sino también en el fondo. Repito, han habido esquemas de control de daños
¿no? Lo más importante, por ejemplo, ha sido el anuncio del presidente, digamos, por tweet. O sea, lamentablemente así es como se está comunicando las decisiones de la política pública, diciendo que todo se va a realizar dentro del mantenimiento del Estado de Derecho y del ministro de Energía y Minas como responsable del sector, en el sentido que lo que se va a buscar es una relación de consenso, ¿no? Pero digamos, el procedimiento está mal, ¿no? El efecto político es aún peor, político contra la inversión, porque lo que se está haciendo es socavar uno de los lemas que el presidente Castillo estuvo difundiendo en su visita reciente. Y yo he hablado personalmente con 2 de los asistentes a las reuniones de Nueva York, funcionarios de muy alto nivel, y ambos me han confirmado que el mensaje del presidente fue: estoy en un proceso de construir confianza, ¿no? Y ese mensaje fue repetido varias veces. Por lo tanto, si esa es la relación que el presidente, el ministro de Economía y la misión que fue a Nueva York está tratando de encontrar con la comunidad de inversionistas internacionales, y ahí han estado los CEOs de las empresas mineras más grandes del mundo que operan en el Perú. Y a continuación tenemos una decisión que busca generar un acto arbitrario por la forma como se está planteando. Pero, señor Tamayo, en ese sentido, ante la situación que se ha presentado, las condiciones en las cuales se establece este inicio de proceso de renegociación de contrato, ¿qué perspectivas hay para usted de que justamente se llegue a un buen acuerdo, ¿cierto?, para la exploración del gas de Camisea? Es cierto, los contratos de renegociación pueden ocurrir, o sea, se pueden renegociar, como les decía, pero en estas circunstancias da la impresión de que una de las partes está negociando o está obligado a negociar bajo amenaza. Por supuesto, ese es el, digamos, yo alguna vez en una de las entrevistas que me han hecho esos días he mencionado que está muy cerca el 3 de octubre y hace 53 años la Fuerza Armada mandó los tanques a la vereda de Pariñas y escondió el IPC. Y después tuvo que 9 de octubre, ¿eh? 9 de octubre. 9 de octubre. 9. Y después tuvo que, sí, correcto. Y después tuvo que pagar con el acuerdo Grace. No es que el gobierno de las Fuerzas Armadas no pagó una expropiación. Entonces yo no sé si eso tiende a veces a generar conductas un poco afiebradas, ¿no? Pero más allá del tema político, más allá de la discusión legal, más allá de si la viabilidad política o la viabilidad legal va a funcionar, porque una expropiación requiere una ley, y si alguien es expropiado va a demandar al Estado peruano ante las Cortes Internacionales y seguramente nos va a ganar, ¿no? Y no será este gobierno quien tenga que pagar, sino seguramente seremos todos los ciudadanos que contribuimos al Estado a través de nuestros impuestos y pagaremos más adelante. Más allá de eso, yo no veo claridad en los objetivos que plantea el gobierno, más allá de un anuncio político. Se ha deslizado la idea de lo que se busca es, uno, masificar el gas. Nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero en los últimos 5 años, por ejemplo, en Lima, se ha duplicado la cobertura de gas, de gas natural, de 500.000 conexiones, hoy hay 1.2 millones, prácticamente se ha duplicado. Es cierto que es difícil llevar el gas a zonas más distantes como las ciudades de la sierra y las ciudades del sur, porque son ciudades no muy grandes, no más de 1 millón de habitantes, no hay gas industrial, y el Perú es complejo, geográficamente es difícil. Ustedes están mostrando en las imágenes la complejidad. Otro aspecto que se planteó, y lo hemos escuchado de algunos voceros del gobierno, es la renegociación del reparto de las utilidades que genera la exploración. Le pido, por favor, señor Tamayo, que nos espere un minuto para su respuesta, porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos con usted aquí en Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Los acompañamos esta mañana. Estamos conversando con el economista Gonzalo Tamayo, ha sido ministro de Energía y Minas y es socio de Macroconsult. Señor Tamayo, le había dejado la consulta pendiente. Usted habló efectivamente de que falta como una especie de derrotero o definición clara de los objetivos que pretende este gobierno con la renegociación del contrato de Camisea. Y uno de los aspectos que han manifestado algunos voceros del Ejecutivo es justamente renegociar para a su vez clarificar ese tema del reparto de utilidades que genera el proyecto. ¿Cuál es su opinión? Sí, Carlos, el contrato de Camisea, y esta información existe en la información de Perupetro, tiene una de las regalías más altas de todos los contratos petroleros en el Perú. De cada sol de ingresos que el consorcio comercializa,
37 centavos van como regalía. La regalía, repito, es 37%, 37.24 es el número exacto, y repito, es una de las regalías más altas que existen entre los operadores petroleros. Y después, por supuesto, existe el impuesto a las utilidades, que es alrededor del 30% de las utilidades antes de impuesto. Entonces, si uno hace la suma total de estos dos componentes, este contrato es tal vez uno de los que aporta más al Estado peruano, tanto por impuesto a la renta como por regalías. Entonces, ahí no tiene mucha lógica este segundo objetivo. ¿Y cuál puede ser el tercer objetivo? Que está vinculado a este segundo. Dice, entonces voy a buscar aumentar la tributación, que sabemos que ya está bastante alta, para financiar proyectos de educación, obra pública. Si uno mira el plan de gobierno de Perú Libre, hay algunos números que la verdad no cuadran ahí, pero asumiendo que esa es la razonabilidad, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando una de las obras más importantes que ha financiado Camisea, parcialmente el canon de Camisea, el Hospital Lorena del Cusco, está atracado hace varios años por temas de corrupción. Y hay otras obras de infraestructura también, y por lo tanto no es un tema de que los operadores mineros o los operadores de hidrocarburos sean responsables de desarrollar la inversión pública, sino por el contrario son nuestras limitaciones como Estado para hacer eso. Y el otro tema, Carlos, Fernando, que no es menor y a veces se olvida, y es bien técnico. Camisea produce dos productos. Produce gas natural y produce gas licuado de petróleo, lo que entra en el balón de gas. Tenemos gas natural de sobra. La producción de gas natural es superior a lo que se consume y queda un excedente que tiene que ser reinyectado. Por lo tanto, hay suficiente gas para continuar aumentando el consumo de un producto que tenemos y que queda un excedente, el gas natural. Y afortunadamente eso que nos permitiría sacar de los hogares de nuestros ciudadanos el balón de gas, el GLP, que de cada 10 balones, 3 son importados. El precio del gas natural es regulado por contrato, tiene un precio máximo. El precio del balón de GLP depende de las condiciones internacionales, porque importamos 3 de cada 10. Y hoy, por ejemplo, se ha aplicado una política de subsidios de GLP a todos los consumidores, ustedes y nosotros, que probablemente no lo necesitamos, y económicamente mi preferencia es porque los subsidios vayan a quienes los más necesitan, y son los ciudadanos que están ubicados en las áreas más lejanas y son los más pobres. Y por lo tanto yo puedo redireccionar los subsidios para solucionar una de las trabas fundamentales para el objetivo de gas natural, que es cómo transportar gas natural. No es un problema del campo, no es un problema de la molécula de gas, sí. No es un problema del precio, es un problema de cómo transportar volúmenes significativos de gas a estas ciudades, que repito, no son muy grandes, no tienen una base industrial muy grande, ¿no? Pero por supuesto son el objetivo para masificar el gas natural. Y esa ecuación de nueva infraestructura que hay que financiarla para transportar el gas requiere una definición de política. De acuerdo, señor Tamayo. Lo que nos explica usted tiene dos aspectos que me parecen importantes aclarar más aún. Uno es cuánto contribuye en su conjunto las empresas que se han consorciado para explotar Camisea. Usted nos ha dicho 67%, ¿no? Quisiera que nos precise esto porque se argumenta que Bolivia, por ejemplo, obtiene mucho más de las empresas que explotan su gas. Quisiera que nos haga la comparación. Y el otro tema, la gran justificación es que va a bajar el precio del gas de los usuarios. Pero usted nos hace notar de que la mayor parte de los sectores populares usa el GLP en balón. Y como usted dice, estamos importando eso y los precios no tienen mucho que ver con lo que pasa en Camisea. Es decir, ¿cuál es la conexión lógica entre querer expropiar y que baje el precio de un balón que no procede de Camisea? A ver, no tiene mucho sentido. Voy a comenzar por la parte final, porque igual vamos a necesitar importando. Y repito, 3 de cada 10 balones van a ser importados, y ahí enfrentamos las condiciones de precio internacional. Otros países deciden subsidiar, y nosotros estamos comenzando esa ruta, subsidiar los combustibles de manera amplia y masiva. En el Perú tenemos una experiencia de hacia dónde nos conducen subsidios masivos, generalizados, en
los precios de los principales productos de la canasta básica. Se siente el bienestar al principio. Sí, efectivamente se logró bajar el precio del balón de GLP en más o menos 11 soles. Pero en la medida que esas políticas continúen en el tiempo, terminan en lo que los economistas llamamos el Tesoro Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y por lo tanto sabemos que políticas de subsidios indiscriminados tienen consecuencias sobre los recursos de todos los peruanos y a la larga no son sostenibles. Entonces, ahí tiene que haber una compatibilidad, Fernando, Carlos, entre la política energética, ¿no? Y por supuesto la política fiscal. No solamente en términos de lo que se requiere hacer. Yo no estoy en contra de que se subsidie el balón de GLP a nuestros ciudadanos en las zonas más alejadas. Es una obligación hacerlo. Ya había subsidios, sí, 18 soles a cada uno de estos hogares, subió a 20, han habido ampliaciones. Sí estoy en contra de que ese tipo de subsidios se canalice a todos, pero prefiero que ese dinero vaya a ayudar a solucionar el tema del transporte de gas natural, que es muy costoso, porque hay que tender o tubos o hay que tener transporte especializado en camiones especiales y con instalaciones especiales, porque el gas natural, para transportarlo a distancias largas, requiere soluciones técnicas complejas que no son baratas. Así es. Y hablando de los efectos, quisiera que se enfatice más en este punto, señor Tamayo. ¿Cuál sería, la dimensión del daño al Perú con una posible expropiación del yacimiento de Camisea? Estoy hablando en términos económicos y también obviamente de la imagen propia del país, ¿no? Como un país adecuado para la recepción de inversiones privadas. Probablemente aquellos que sean expropiados van a exigir legalmente que sean compensados, y eso seguramente lo van a realizar en tribunales internacionales, en arbitrajes que seguramente vamos a perder por un proceso de alguien un contrato que tiene con el Estado y por lo tanto también tiene el derecho, de acuerdo al régimen de inversión o el régimen de defensa de la propiedad, a pedir un resarcimiento, y repito, se será en cortes internacionales. Se habla, señor Tamayo, de 30.000 millones de dólares el costo al Perú. Yo no he hecho los cálculos, pero creo que razonablemente son cifras que pueden estar alrededor de esos números. Estamos hablando de operaciones mayores, porque es un contrato que todavía tiene varios años de vigencia, son contratos de gas, son contratos de 40 años, ¿no? Por lo tanto, naturalmente alguien va a pedir, dame la compensación por el rendimiento de lo que yo pude haber obtenido en ese contrato que tenías conmigo. Y yo había escuchado la cifra de los 30.000 millones de dólares también. Repito, yo no he hecho los cálculos, pero estamos hablando en cualquier caso de cifras muy, muy significativas. Pero eso corre por una cuerda separada, ese es el arbitraje y el pago. Pero el otro efecto es qué sucede con todo el esfuerzo que se está desplegando en el Ministerio de Economía por asegurar que la inversión privada en otros sectores de la economía va a continuar. Porque acá no hay compartimientos aislados. No es que lo que se haga en este ambiente del contrato de Camisea no tenga consecuencias sobre el resto de actividades económicas, sobre otros sectores, ¿no? A eso me refiero como lo que puede estarse afectando el proceso donde el presidente decía que está en una búsqueda de construir confianza. Entonces, si esa credibilidad se deteriora, lo que va a pasar es que la inversión privada en general va a caer. Si la inversión privada cae, el crecimiento va a caer y los objetivos de crecimiento que tiene el Ministerio de Economía no se van a cumplir y el déficit fiscal no se va a cerrar. Así funciona la economía. Claro. Señor Tamayo, usted comparaba esta expropiación con la que hizo el gobierno militar de Velasco hace más de 50 años, 52 años. Pero 53. Sí, el año 68, ¿no? Sí, 53 años. Ahora bien, se ha hablado de esta cifra de 30.000 millones de dólares que le ha dado, creo, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Se trata del presupuesto juntos que tienen salud, educación y transportes. Estamos hablando de ese monto, es decir, todo ese dinero. ¿Qué sentido tiene la amenaza? El propio Humberto Campodónico lo cuestiona hoy, haciendo saber que por lo menos 2 de las 5 empresas consorciadas estaban dispuestas a renegociar. Por eso quisiéramos saber, ¿renegociar qué?
¿Qué le parece a usted que se puede cambiar de una manera razonable y con aceptación de ambas partes? Fernando, mira, por ejemplo, hay temas que requieren una alianza público-privada, una decisión del consorcio y también, sobre todo, del Estado. El mercado de transporte a gas natural vehicular está parado. O sea, el número de vehículos que se han convertido a gas natural en los últimos años ha dejado de crecer, ¿no? Entonces, eso requiere una definición de política. Segundo, la masificación residencial para aumentar el consumo también requiere mejoras regulatorias y claridad. Por ejemplo, Lima ha avanzado, pero Ica está atracado. Y Arequipa, Boquero y Tacna, que tienen proyectos pilotos de distribución de gas, están también con dificultades. La costa en general ya tiene concesiones de gas natural, pero en casi todos los casos se necesita una redefinición de la política pública y que no tiene que ver con la molécula del gas, no tiene que ver con el contrato de licencia de hidrocarburos, tiene que ver con cómo esa molécula de hidrocarburos llega a esos mercados, y a eso me refiero, es el tema de transporte. Bien. Muy bien, señor Gonzalo Tamayo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Buenos días. Vamos de inmediato, antes de ir con los